Martín, segunda estrofa del himno 119, el día del Señor. Amén. Vamos a empezar. Padre, nos presentamos delante de ti para llevar adelante la escuela dominical, para aprender más de tu palabra, en especial, Señor, de los pactos. Queremos rogarte que el conocimiento de los mismos nos ayuden en nuestra relación personal contigo, que el conocimiento de los pactos nos hagan, Señor, ser más entendidos de cómo acercarnos a ti y entender cómo es que tú también te has acercado al hombre. Oramos en esta hora en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, pueden sentarse, pueden salir las clases de los niños. Y se me hace que está un poco alto el volumen del micrófono, siento yo, no sé ustedes. Vamos a hacer un rapidísimo repaso, hermanos, de los pactos que hemos observado. Ya no vamos a observar todo este asunto de los diferentes tipos de pactos, lo que quiere decir un pacto, pero sí debemos enfatizar el hecho de que Dios basa sus relaciones en los pactos con los hombres. Dios, el trato que tiene con los hombres está basado en los pactos, en la manera, ¿verdad?, en la cual se trata al hombre y en la manera en la cual el hombre va a tratar a Dios, está establecido en los pactos. En el primer caso, el pacto edénico, lo tenemos en Génesis 1, 28 al 30, está basado básicamente en bendiciones, privilegios, beneficios que Dios le daría al hombre, y en cambio Dios esperaría del hombre solamente una cosa, y esta es la obediencia. La obediencia, no debía de comer del árbol del bien y del mal, mientras que hay una consecuencia de llegar a romper el pacto, que sería la muerte, no solamente a Adán y Eva, sino a la raza humana, y no solamente una muerte física, sino también espiritual y eterna, en todos los sentidos, tres tipos de muerte. Muy bien, el siguiente pacto, ese pacto fue roto, ya lo sabemos. El siguiente pacto es el pacto adámico. Este pacto es totalmente diferente al primero, porque este pacto está lleno de maldiciones, de dificultades, en el entendido que el hombre tendría que trabajar para poder comer, para poder vivir, y la mujer tendría dolor en su preñez, la serpiente sería herida. Este pacto contiene una promesa, la promesa de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, no su simiente sino la serpiente misma, y básicamente ahora este pacto va a funcionar con la vuelta al polvo del ser material del hombre. El trato entre Dios y el hombre está roto, está quebrantado, no hay bases en este pacto sino de maldición. Una promesa sí, pero el trato está roto.
Y aunque pueda, y lo hay, por medio de los sacrificios, en este caso va a ir Caín y va a ir Abel a presentar sacrificios a Dios, y lo va a aceptar uno Dios. En general el trato está roto, está quebrantado, y lo que aprendíamos de este pacto es que una vez roto un pacto, el otro ya no puede ser igual. Puede tener otras bases y etcétera, pero ya no puede ser igual. Vamos al tercer pacto, el pacto de las obras. Este pacto, hermanos, de las obras, es el nombre dado por los teólogos a esas bendiciones que a Dios ha prometido a los hombres y que dependen del mérito humano. ¿Ven? Luego de la caída, el hombre estaba relacionado con Dios por medio de las obras. ¿Cómo es posible, dice un cristiano, mejor dicho, que una persona a la que obra bien le va bien si no es cristiano? Por este pacto. Este pacto no está hecho con los cristianos, porque no existían en ese momento. El pacto está hecho con todos. El pacto está hecho con la humanidad. Y básicamente es este: lo haces bien, te va a ir bien; lo haces mal, te va a ir mal. Y así sigue funcionando todavía ese pacto hasta el día de hoy. La justicia de cada hombre traería su prosperidad o su destrucción, no la salvación. No tiene que ver con la salvación, no tiene que ver con el perdón de pecados, sino tiene que ver con el hecho del hombre sobre la faz de la tierra, la humanidad sobre la faz de la tierra. Si el hombre hace bien, entonces le va a ir bien. Si el hombre hace mal, le va a ir mal. Y ha habido quienes han descubierto este hecho, que básicamente es como se establece ese trato después de la caída de Adán, y le han llamado de diferentes maneras. Los griegos le llamaban moria, la moria. Algunos en el oriente le llaman karma. Haces mal, te va a ir mal; haces bien, te va a ir bien. El mal que le hagas a alguien se te volverá, y el bien que le hagas a alguien se te volverá. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Esa es la verdad de este pacto, el pacto de las obras. La justicia de cada hombre traería su prosperidad o destrucción en esta vida. En gran medida reposaba sobre la conciencia humana. El problema de este pacto, si queremos ver algún problema, es que depende totalmente de la conciencia del ser humano. Si el ser humano tiene una limpia conciencia, bueno, pues puede hacer cosas que están bien o mal, porque el problema de la conciencia es cómo ha sido formada. Porque hay quienes toman cerveza con una conciencia limpia, hay quienes le pegan a su mujer con una conciencia tranquila, así fueron educados. Hay quienes tienen la conciencia tranquila después de matar gente. Y eso, insisto, es el problema de este tipo de pactos, de que depende totalmente de la conciencia humana, no de los principios de Dios, sino de lo que el hombre cree que es bueno o es malo. Entonces, si el hombre dice y se convence a sí mismo de que no tiene nada de malo, la siguiente generación lo aceptará totalmente, ya no como que no tiene nada de malo, sino como algo bueno, como algo necesario. ¿Sí? Denme un ejemplo ahí, cualquiera de los tres que están acá adelante, cualquiera de ustedes tres, denme un ejemplo. No oigo nada, tengo problemas de sordera. Tener dos esposas, ¿ok? Vean esto, y ya que lo menciona Friedel, el caso de Abraham y la sierva de la que le servía a Sara, Agar. ¿Cómo fue que hizo eso? O sea, ella, y quiero que vean que era más o menos como una costumbre, porque lo van a hacer también, lo va a hacer Raquel y lo va a hacer Rebeca. No, lo va a hacer Raquel y su hermana
Lea, también llevan una sierva y se las terminan dando a sus maridos. Porque la idea es esta. Sara dijo: ten un hijo con mi sierva y yo voy a recibir al niño cuando nazca y voy a hacer de cuenta que es mío. Así tendré un hijo. Pero como yo no puedo, préstame tu cuerpo e hijo, pero yo lo voy a prohijar. Y nunca funcionó. Nunca funcionó porque Sara nunca quiso a Ismael. Nunca vemos nosotros a Sara apreciando en lo más mínimo a Ismael. Y ella fue la de la idea, no fue Abraham. Ahora, ¿qué conciencia se necesita? Bueno, ella pensó, no tiene nada de malo. Y me parece buena idea. Porque seguramente por allí algún pueblo de los que vivían donde ellos estaban, seguramente tenían esa costumbre también. En el caso de que la esposa legítima no pudiera dar un hijo, bueno, pues agarra a otra y que una sierva, no una libre, una sierva, una esclava, que te dé un hijo a tu marido y tú lo prohijas y lo tienes como si fuera tuyo. Es más, hoy en día, ¿verdad? Eso más o menos sigue funcionando así. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo se le llama a ese acto? Adopción. Sí, una muchachita está embarazada, no quiere a la criatura, se consigue a alguien que le dé un dinero, que le pague de perdida el parto, o que no le dé dinero, pero decir: yo no quiero a la criatura y se la voy a dar a alguien. En muchos casos, si hay dinero de por medio, van las parejas a países en Centro y Sudamérica, vienen de Europa, donde hay mucha liberalidad en eso, mucha corrupción, toman al bebé y se van a Europa y los papás nunca vuelven a saber. A ver, ya que usted lo menciona, el alquiler de vientre, ¿usted cómo lo ve? ¿Está bien o está mal? ¿Usted cree que está mal? ¿No lo haría? O sea, usted no puede, vamos a pensar que usted no puede tener hijos porque tiene un problema en su matriz, pero sí sus óvulos son funcionales, todo bien, pero pues tiene problemas en la matriz, no se puede embarazar. Entonces el médico le dice: mire señora, usted está ovulando bien, sus óvulos son sanos, pero tiene un problema en su matriz y usted no va a poder embarazarse. Pero si tomamos un óvulo de usted y lo fertilizamos con espermatozoides de su marido y conseguimos una mujer que le preste nada más la matriz, o sea, genéticamente va a ser su hijo, va a ser de usted y de su esposo, y si lo implantamos en esa matriz, logramos, ¿verdad?, la inseminación in vitro y lo colocamos en esa matriz, ese hijo tiene sus genes aunque esté creciendo en la matriz de otra mujer. ¿Usted cómo ve? ¿Está bien o está mal? Bueno, no, pues se firma un acuerdo. Yo no sé la legislación vigente en México respecto a eso, pero debe de estar muy atrasada, ya que están discutiendo, ¿verdad?, cosas que son totalmente vanas en la Cámara de Diputados y de Senadores, pero estas cosas deben de estar muy atrasadas en nuestro país. Pero hay países europeos donde esto es totalmente legal. Entonces firma un acuerdo y ya no hay de ya no quiero, ¿no? Ahora que si quiere la cosa medio ilegal, insisto, se puede ir a Centroamérica o África y allá la cosa pues con dinero se arregla, ¿no? Yo creo que aquí también, pero no sé, no me consta, pero sí ha de ser posible. Pero ¿usted cómo ve ese hecho? ¿Está bien o está mal? ¿Usted lo ve mal? ¿Usted lo ve mal? Bueno, pero usted lo ve mal. Correcto. ¿Por qué lo ve mal? Yo no pensaría eso. ¿Usted no lo haría? Bueno, muy bien. ¿Por qué no? ¿Alguna otra opinión aparte de que esté mal? La hermana Nico. ¿Usted sí lo haría? Pérez, es la hermana Nico, no usted. Usted no tiene matriz. Pudiera en un momento dado hacer algo así. Usted, ok, la hermana dice que está mal, porque no lo haría. Usted dice, está bien, por amor. Pues es que yo por amor a él.
Por amor a ella usted lo haría. Si de usted dependiera, usted le dice adelante, 10-4. Si lo hubiera hecho nada más que en este tiempo, pues la doctora que habló con ella era algo pues, sumamente caro y la mera verdad pues, no. Bueno. Pero si se hubiese dado yo por amor a ella, Usted sí lo hubiera permitido. Entonces, como pueden ver, hermanos, con total respeto a sus posturas, la conciencia es así. Es el problema, hermano Memo. Más allá de un principio bíblico, no, más allá de los principios bíblicos. Hay un matrimonio. Hay un matrimonio. Se casa bien ante Dios. Se casan bien. Ella no puede tener hijos. Dios no está permitiendo de alguna manera que puedan tener hijos. Okay. Yo veo esto como un matrimonio bien, como que no es la voluntad de Dios que tengan hijos. Okay. Porque Dios si quiere da los hijos, si no quiere no da los hijos. Pero existen las posibilidades de tener hijos. Dentro del matrimonio, yo hablo dentro del matrimonio, entonces. Si esto hubiera sucedido hace 100 años, pues sí, no hay nada que hacer. A veces uno se empeña a conseguir lo que Dios no nos quiere dar. Ok. Vamos al caso de Abraham y Sara. Ese no era la solución para tener un hijo. No, esa no era la solución para tener un hijo. Dios dio una mujer a Abraham, aparentemente o era estéril, Dios le quitó la esterilidad y Fue falta de fe de Abraham y de Sara, sobre todo de Sara. pues sí, por el otro ya porque Sí, no, pues el otro, ¿qué hacía Abraham? pero yo lo veo de esta manera. Dios da el matrimonio, no quiere dar hijos, Dios no lo busca por donde no los debe buscar, debe decir ni aún de esta manera que se lo dice. Ahora la conciencia del hermano Memo ha sumado un elemento que no se había considerado, y es Dios. Pero su postura es peligrosa porque vamos a pensar que alguien tiene la presión alta y existe un medicamento que se la va a bajar. Entonces hay cristianos que así piensan y dicen, si Dios me va a sanar es porque Él me va a sanar sin medicamentos. Y si Él ya quiere que yo me muera, pues me voy a morir de la presión alta, me va a dar un derrame, un infarto, ¿verdad? Pero más o menos por ahí va, porque es una solución. Entonces, sí se puede hacer, o sea, en la actualidad, de una o de otra manera es algo que Dios ha permitido, eso. Pero es una cuestión de conciencia también, ¿no? De que se puede hacer, Se puede hacer. De que esté bien o esté mal, eso es otra cosa. Y ese es el pacto de las obras. Sí, porque si Dios no me quiere dar algo, y no lo busco por mi propio criterio. Bueno, a ver, Hansel, ¿qué opinas? Si una persona nace con una malformación que es operable, Dios quiso que naciera así, ¿se va a operar o no se va a operar? Ok, bueno, ese ya es otro caso. Alguien que nace con una malformación, labio leporino. Es operable cuando es recién nacido, pero Dios decidió que se naciera, ¿se va a operar? Aquí lo que hace falta, aquí ya es donde empezamos a llegar, en estos casos, a donde Dios va a intervenir y nos va a señalar y nos va a decir lo que es bueno y lo que es malo, porque a nuestra conciencia empieza a entrar en gravísimos conflictos y básicamente necesita que Dios le diga esto es bueno o esto es malo. ¿De acuerdo? Pero bueno, ahí está. Fride. ¿Qué dice la Biblia? En la Biblia no se trata el caso directamente, o sea, en la Biblia no hay un caso, no hay un pasaje que diga cuando la humanidad llegue a alcances tecnológicos en los cuales puede inseminar artificialmente, yo Dios lo prohíbo. No hay. Lo que uno puede buscar son principios, y en este caso yo creo que los principios serían seguir lo que el Señor Jesucristo enseñó respecto a la ley y al ser humano. La vida es primero. El cuerpo es más importante que la comida y que lo que se pone. Y la vida, yo pienso en la vida, ¿verdad? Pero tampoco le aconsejaría a nadie, por ejemplo a la hermana Cristina, que dijera esto está mal, que lo hiciera. De todas maneras, hágalo, hermana. No, pero está mal. Porque dice la Biblia que si hacemos algo dudando, es pecado. Es pecado. Ok, correcto.
Sí en parte y no en parte, porque es un procedimiento también de fertilización. No sé si, es lo que le digo, yo no sé si el Seguro Social lo haga. Supongo que lo debiera de hacer, supongo que sí. El Seguro Popular de seguro que no. El Seguro Popular nada más es para gripas y catarros y dedos torcidos. Pero se supone que se está tratando de buscar que el Seguro Popular abarque más cosas, como pudiera ser esta cuestión de fertilidad. Pero sí, lo que dice hermana Cristina es cierto también. La salud y los mayores beneficios médicos pues son para los ricos, ¿no? O sea, Houston está lleno, pero de ricos, no de gente necesitada. Y aunque hay gente rica que ayuda a los pobres, como los Rainers, pues sí tiene que ver con eso. ¿Ah, sí? Muy bien. Van a mandar todo eso de fertilidad. Hermana Lupita, usted levantó la mano, díganos. Era lo que usted también dijo, usted dijo que los hermanos vemos que dice que si Dios, una mujer nace estéril, porque Dios no quiere que tenga hijos, pero no, porque en los tiempos la tecnología es muy avanzada. Ok. Hay mucho donde irse a hacer tratamiento. Ya, la tecnología está avanzada. Ahora, aquí va. ¿Está bien o está mal clonar un ser humano? Porque en esto sí la humanidad sin Cristo se escandaliza, ¿eh? La humanidad sin Cristo se escandaliza ante el hecho de la clonación humana. Tanto que sí está prohibida en muchos países, bueno, creo que en todos los países. Pero la pregunta es, yo sinceramente digo, ¿pero por qué? Bueno, y aquí va en parte la pregunta de por qué. Porque la clonación es muy difícil, es muy complicada y se necesita, ¿verdad?, de material genético humano, y se necesitan de óvulos de la mujer, espermatozoides del hombre, y se necesita vaciar el óvulo y rellenarlo luego. Bueno, en este caso no se necesitan los espermatozoides, se necesita ADN, ¿verdad?, de X, meterlo en el óvulo, que quede fertilizado de esa manera y se logre. Y se van a perder. Pero hay cuestiones allí. ¿Qué de la clonación? A ver, los jóvenes, los que no están casados, ¿qué opinan ustedes de clonar un ser humano? Por ahí hay un bien, por ahí hay otro bien. Si fuera votación aquí, ¿quién de los jóvenes votaría? Adelante, que clonen a los seres humanos que quieran. Levante la mano. Miren, por ahí hay un voto, ahí hay otro voto, ahí hay otro voto. Y otros se detienen. A ver, los que dirían no, que no se clone al ser humano, levante la mano de los jóvenes que dirían que no. No. Y tenemos sus abstinencias. ¿Por qué no, David? ¿Por qué no? No, clonar un ser humano. Vamos a... Depende de qué persona, si clonas un rico o un pobre, o cómo. No, como se clonó a Dolly, de la misma manera en que se clonó a Dolly. Pues un bebé, desde pequeñito. No, ¿cómo que nació siendo adulto? ¿Cómo va a nacer siendo adulto? Ok, nació siendo adulto, está bien. O sea, ya era grande, cuando nació ya era grande. Tuvo el mismo proceso de desarrollo que todos los seres vivos. Es que la clonación, es que esta es la idea, ¿no? Pero hay que pensarlo, que ya es un adulto. No, bueno, si fertilizaron un óvulo de oveja con tejido, no con espermatozoides, sino con el ADN de la misma oveja, ¿ok? El mismo material genético de la mamá y su óvulo lo fertilizaron, tuvo que haber tenido un desarrollo como cualquiera, y la tuvieron que haber metido a una matriz para que allí pudiera desarrollarse, etcétera, etcétera. No tiene el ser humano todavía la tecnología de una matriz, a menos que sí, ahí por ahí ya esté y nosotros no sepamos, ¿verdad? Pero entonces, ahora los adultos, vamos con los adultos. La clonación de un ser humano, ¿está bien o está mal? ¿Está mal? Inmediatamente dijeron está mal. ¿Por qué está mal, hermana Marce? A ver, ahorita vamos con la hermana Lupita.
Y luego el hermano Raúl. ¿Por qué está mal la clonación, hermana Marce, de un ser humano? La clonación, yo ya, bueno, en mi... En su opinión, claro, eso es cuestión de opiniones, ¿eh? No le estamos legislando. Está mal porque, o sea, todo lo que ahorita estaba, yo estaba a favor. Yo estoy a favor de que se preste el vientre, no hay problema, de que pero la clonación ya no, porque, ¿Por qué no? porque solamente Dios es el que hace, por ejemplo, da vida y quita vida. Y por ejemplo, lo de la... O sea, si no se... Mire, si usted agarra un grano de arena, no va a poder hacer nada. Ajá, eso es lo que yo digo, porque solamente Dios es el que da la vida. Pero no está agarrando un grano de arena, está agarrando un óvulo que tiene vida y da vida. Está vivo. Pero ya ahí es como fuera de lo normal. Por ejemplo, Fuera de lo normal. Lo del vientre todavía lo están inseminando, es como una semillita, lo están plantando y va a crecer. Más en el cambio la clonación lo están inventando, creo yo. Entonces usted no come nectarina. ¿Cómo nectarina? Usted no come nectarina. ¿Sabe lo que es la nectarina? No la come. Tamales. No. ¿Por qué? Si es la mezcla de dos cosas totalmente diferentes, Pero una naranja y un durazno. Pero estamos hablando de vida humana, o sea, en lo que es vida humana. En la vida humana no. No, la fruta pues sí se puede comer. Ok, bueno, está muy bien, Pero perfecto. la vida humana- Recuerden que no hay problema, ¿eh? No, la vida humana no. Pero aquí lo importante es saber, porque ustedes dicen, ni se metan con eso, ustedes dicen que está mal. Hermana Lupita, ¿usted qué dice? Yo digo que está mal porque es un Está ser mal. humano. Con la vida yo pienso que no. Ahora, ¿para qué quieren a otro ser humano? Para estudiarlo, para experimentarlo, para usarlo para partes, ¿para qué? O sea, depende de la... ¿Para qué lo quieren? Yo pienso que está mal, porque luego lo van a dejar libre, o sea, va a ser una persona humana normal, o van a hacer la mezclada, o qué. O sea, Pues le voy a citar una película. ¿Por qué lo hicieron? Porque pueden hacerlo. O sea, ¿por qué hacerlo? Porque puedes hacerlo. Está mal, correcto. Muy bien, hermano. A ver, el hermano Raúl, luego Gregorio y el hermano Efred. Aunque ya había pasado lo de los jóvenes, pero venga, ahorita vamos contigo. Yo creo que está mal porque están intentando crear vida que ya existe en la forma de que están clonando a la persona de nuevo. O sea, quieren hacer la misma persona. Y en ese aspecto para mí está mal porque... Aunque en la naturaleza eso existe, ¿eh? Sí, pero no van a saber en realidad cuáles vayan a ser, si van a ser los mismos, si vaya a pensar igual, si vaya, o sea, ahí distorsionaría un poco, Muy porque bien. no sabría el propósito de esa persona. Es muy interesante lo que el hermano dice, porque entonces el hermano Raúl no ve lo malo en el clon, sino en nosotros. ¿Cómo veríamos al clon? Pues no tanto así, No. sino que están intentando hacer a la misma persona, pues. Porque Ok. están agarrando los Ya. genes del ADN. Repetir a la persona. Ahora la pregunta es, ¿se repetiría la persona De realmente? ahí el detalle que no se sabe. Físicamente el cuerpo, sí, es como los gemelos. ¿Son iguales? No hay gemelos iguales. En este caso es que físicamente sí sería igual. Pero sucedería esto, cuando los españoles llegaron a América y nos vieron, la tendencia europea, ¿no? A somos superiores y nosotros somos superiores, nada más per se, no por alguna razón. Porque sí, ya viéndolo fríamente, sí había cosas en las que eran superiores tecnológicamente, sobre todo porque en América no se usó la rueda, pero tecnológicamente sí, pero en otros aspectos de salud, por ejemplo, éramos mejores, quizás no sé si superiores, pero la gente en América era mucho más limpia. Los europeos se bañaban una vez al mes, una vez cada 6 meses. O sea, los españoles que llegaron olían a medio metro, ¿no? Digo, a medio kilómetro de lo mal que olían. Y en cambio la gente aquí se bañaba 1 o 2 veces al día. Era gente muy limpia. En Europa agarraba, en ese momento en que llegan los españoles, ¿verdad? Tiraban los desechos humanos a la calle. Entonces todo lo que gritaban es aguas, y ahí va, todo. No tenían drenaje. En América había drenaje, había baños públicos y baños privados, las casas tenían agua corriente y drenaje, eran muy limpios. Y los europeos, entonces esa idea del europeo de somos superiores por ser lo que somos,
Llegó, entonces llegan aquí y la pregunta es, ¿y estos seres tendrán alma? ¿Tendrán alma estos seres? Entonces ahí vienen los enviados por el liderazgo de la Iglesia Católica a examinar a los nativos de América para ver si tenían alma, porque si no tienen alma, pues esclavízalos como a los negros africanos que no tienen alma y eso son cosas, así es que úsalos, ¿no? Pero pues, por otro lado, pues vamos a ver que estos que no son negros pero tampoco son blancos, pues y llegaron a la conclusión de que los nativos americanos sí tenían alma, pero un alma infantil que nunca crecería. Entonces necesitaban un padre, que no solo un sacerdote, un padre, que los guiara, que los dirigiera, porque pues esta gente, esta raza nunca va a madurar. Son almas como de niños, pobres. Y así los empezaron a tratar, y al mexicano le gustó que así lo trataran. Y así le ha gustado que lo traten. El papá PRI, el papá gobierno, que nos dé todo, porque nosotros no podemos, nunca vamos a salir de la pobreza, que nos den despensas, que nos den seguro social, que la educación sea gratis, ¿verdad? Que nos den y nos den y nos den. Ahí tenemos los maestros de Oaxaca, berrinchudos, caprichosos, que quieren que todo les den y ellos no dan nada. ¿Saben cuántos años tienen los maestros de Oaxaca sin dar el programa completo? Es decir, 200 días de educación. ¿Saben cuántos años tienen? Tienen 34 años que no cumplen con el programa de educación de 200 días de educación y el programa que lo hayan dado. Tienen 34 años haciendo marchas, mítines, no teniendo clases. Son una desgracia y una vergüenza. Y ahí están y tienen poder político. ¿De dónde viene toda esta actitud berrinchosa, verdad? Caprichosa, berrinchuda sería, caprichosa de denme, pobrecito de mí. Los españoles nos lo hicieron creer. Tan nos hicieron creer que nos inculcaron esto. Cuando alguien te hable, ¿qué tienes que decir? Mande usted. Mande usted. Mande usted. Cuando un español hablaba, había que decirle mande usted. Y claro, los padres le enseñaron eso a los hijos. Mande usted. Usted ordene. Soy un esclavo. Soy un siervo. Y se le inculcó al mexicano. Cuando lo más correcto es dime en qué puedo servirte. Es una manera respetuosa, ¿verdad? Más no grosera. Pero todo esto por la idea. Y pienso, hermano, que la idea más o menos vendría de... No, el problema no sería el clon. El problema sería el ser humano. ¿Cómo va a ver al clon? ¿Qué es lo que se le va a enseñar? Sí, ¿cómo ven a los negros, ¿no? ¿Cuál va a ser o sea, cuando vaya creciendo su desarrollo, cuál va a ser? Que le van a decir, ay, saliste de él, pero... Sí, o sea, sí. El problema no es el clon. El problema somos nosotros. ¿Qué comienzo tendría en su enseñanza? ¿Cuál? En Estados Unidos acaban de matar a un niño de 12 años, negro, policía blanco lo mató, traía una pistola de juguete y lo mató. Y entonces el FBI, porque el gobierno federal, estaba Obama, envió a hacer una investigación y se dieron cuenta que de 10 arrestos, 9 son de negros. De 10 golpizas, 8.5 son para los negros. Que las multas, las infracciones, el 85% es para los negros. Para los negros. Y entonces dijeron, no, esto ya es racismo. Y sí, son bien racistas ahí. Tanto que matan a los niños de 12 años. El problema, otra vez, insisto, no sería, pienso yo, desde esta perspectiva el clon, sino los clonadores, ¿no? Hermano Gregorio, vamos adelante. Yo creo que sí, porque... Que sí, sí debe de hacerse la clonación. Sí debe de hacerse la clonación. Porque tiene la capacidad como para llegar a esos límites. Muy bien, porque ok. si él no hubiera pedido que no lo hiciéramos, no nos hubiera dado eso. O nos hubiera dado como un límite, como en la Torre de Babel. Él no quiso que llegáramos a ti. Confundió las lenguas. Muy bien, ahí está la postura. Hermano Efren. Pues yo también daría a favor en el aspecto de que si fuera para bien, en el aspecto, nadie estamos en una posición de que si yo tuviera un hijo y ese hijo ocupara un corazón o X cosa y que si yo supiera que esa clonación nos dara para bien, no para mal. Ajá. Es una de los hijos esa. ¿Entiendes? Ok. Posiblemente muchos dan de ser, pero ¿cómo? Pero pues es que nosotros no estamos en la situación. ¿Cuántas miles de gentes hay que ocupan un riñón, que ocupan un corazón?
apariciones. El día hay una película respecto a eso. Ya apareció una película y los problemas morales que conllevan. Ahora, la cosa aquí está cruel la cosa, pero yo sé, Sí, está muy cruel, ¿no? pero yo sé la situación de que puede ayudar a mucha gente. ¿Se me entiende? Pero ¿y los otros? ¿Qué? ¿Ellos qué? Pues el clon. ¿Quién dijo que no? No, ¿quién dijo que no? Yo puse el ejemplo del problema moral que hay detrás de todo ello. O sea, si hay un problema moral. Friedel, y terminamos contigo para seguir con el pacto de las obras. Me daba el caso de decir los clones también, los clones, si creamos una de esas, ¿podrían ser salvos? Esa sería una pregunta que ya compete a los cristianos. Si un clon, o sea, hacer la pregunta de si un clon puede ser salvo es preguntarse si es un ser humano. Porque si tú llegas a la conclusión de que no, entonces úsalo de minero, úsalo de pescador, úsalo como usaron los europeos a los negros. El problema, el asunto de la visión de la esclavitud de los negros tuvo que ver con el hecho de que no eran seres humanos. Ese fue el grave problema y ese es el problema moral en el que te meterías. Ahora, yo creo que si alguien lograra ser un clon, puede ser salvo, pues es un ser humano. ¿Sería un ser humano? ¿Por qué no sería un ser humano? Va, Raúl. Ahí sobre el comentario que hicieron los hermanos, sí, Dios nos dio la capacidad para hacer cosas, crear, no crear porque ya uno nada más lo transforma, pero uno tiene la capacidad de escoger bien o mal. Claro. Ese es el detalle, ahí sería Claro. pues ahora sí, como dice, por conciencia de la persona, el hacer el bien o el mal. O sea, ¿para qué se va a usar? ¿Para qué va a servir? ¿Cuál es el fin de la clonación? O sea, como dice el hermano Efraín, para los órganos, pero entonces, ¿estás creando vida? ¿Para qué? ¿Para qué principio? Pues sí, pero entonces sí, pero es una vida, o sea, también va a ser sí. Eso está muy fascista, hermano, ¿eh? Eso pasó en la casi nazi, pero también lo que están creando va a sentir, va a tener sentimientos. claro, si crea un ser humano y va a estar chido. No, está bien esa visión, porque sí fue una visión real, ¿no? Futurista se puede decir. Claro, sí, alguien tiene que ser el abogado del diablo. Bueno, la justicia de cada hombre, hermana Cristina, terminamos. Lo que dice Frida. si llega a ser salvo o no, se ve, si llega a ser salvo, se ve al cielo. Sí. Pero no es creado por Dios. ¿Por qué no? Porque esa no es creación de Dios. No. ¿Por qué no? Bueno, está bien, no, ya no digo nada. No es creación de Dios. A ver, recuerden que no estamos legislando la clonación, nada más estamos presentando los diferentes puntos de vista y el suyo es muy interesante, ¿eh? El suyo es un punto de vista muy interesante. No, claro, y es muy interesante su punto de vista, hermano. Hermano Andrés. Pero ¿cómo creó a la mujer? Bueno. No, yo nada más digo, yo respeto total, porque esto es una cuestión de opiniones, esto no es doctrina. Pero vean, el pacto de las obras fue así: la justicia de cada hombre traería su prosperidad o su destrucción, en gran medida reposaba sobre la conciencia humana. Este pacto que se establece después de la caída de Adán y del pacto adámico es el pacto donde, insisto, lo que llaman los orientales el karma es una verdad bíblica también. Echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. Y que es para toda la humanidad. Si haces bien, bien te va a ir. Si haces mal, mal te va a ir. Aunque todavía está el elemento pecado que pesa sobre la humanidad, ¿no? Hasta ser salvo, el ser humano está bajo la inherente obligación de ser en carácter como su creador y hacer su voluntad. La conciencia, hermanos, del ser humano, entonces, está en el elemento que sacó el hermano Memo antes de las otras opiniones, y fue, bueno, ¿y Dios?
¿Y Dios qué haría? El problema de la conciencia humana sin la Biblia es que no puede llegar a conocer a Dios. No puede llegar a conocer a Dios. De ahí la idea entonces de que cuando la persona se convierte a Cristo, empieza a descubrir en la Biblia cosas que en su opinión estaban mal. El clásico ejemplo: la maestra castiga a todo el grupo por la falta de un alumno. Y en la mente y opinión de todos los demás, eso es una total injusticia. Pero desde el punto de vista de Dios, eso es justo. Así es que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque es un grupo. Dice, todo Israel fue castigado por el pecado de Acán, ¿verdad? Y toda la iglesia es afectada por el pecado de uno de sus miembros. Así funciona. Y cuando nos duele, cuando nos fracturamos un dedo, todo el cuerpo se duele, hermano. Todo el cuerpo, no nada más. El ser humano no puede decir, ay, no me importa, nada más es un dedo lo que se fracturó, todo lo demás está bien. No, me duele mi dedo. O nada me duele más que la cabeza. Y muy fuerte, pero yo voy a seguir mi vida como si nada y como ni en cuenta, porque nada, no. Somos un cuerpo. Entonces, esas ideas, que es lo que muchas predicaciones y enseñanzas tratan de sacar de la mente del creyente, es que esto es una injusticia, es que esto es, pero eso es tu conciencia. Lo que la Biblia dice es que es justo. La idea otra vez de jalar parejo, hermano, sí, una cosa es no hacer acepción de personas, otra cosa es jalar parejo, y jalar parejo no está bien. No, pues no. A la hora de la disciplina cada caso es diferente. Si el hijo tiene 15 años y sabe lo que hace, o el niño tiene 5 años y no tiene idea de lo que está haciendo, ¿cómo los voy a juzgar igual? ¿Cómo va a ser el mismo caso? No, aunque sea la misma falta. Por eso el infierno no es un tormento parejo, ni el cielo, ¿verdad? Sí, una cosa está en el cielo, pero en el cielo hay galardones también, hay coronas, y no todos se les va a dar las mismas. Bueno, los dichos humanos, como resultado de su observación, apuntan a este hecho: el que bien hace, bien le va, y es cierto. Díganme algún dicho humano. Los dichos son el resultado de la observación, y los refranes también, ¿verdad? Bueno, están los refranes, están los dichos. ¿Qué más? Los proverbios humanos son el resultado de este pacto. A ver, dicen allá, venga un dicho. No, eso no es un dicho, eso está en la Biblia, ojo por ojo está en la Biblia. Era una ley. Dime con quién andas y te diré quién eres. Esperando no andar como el Chavo del Ocho, ¿verdad? ¿Quién era el que torcía todos los dichos? El Chavo. Entonces, eso es cierto. La Biblia lo dice de otra manera: cual la madre, da la hija. También de otra manera en Proverbios 1:1, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Por qué? Porque se va a hacer igual que ellos. Entonces, este pacto que se basaba en la conciencia humana, y que el ser humano pudo observar que así era. ¿Camarón que se duerme? Sí. ¿Donde fuego hubo? Donde hubo fuego, cenizas quedan. No, lo que pasa es que el que hambre tiene, en pan piensa. Pero son dichos, ¿no? Simplemente son dichos y son verdades. ¿Algún otro refrán? Refrán, porque lo que estamos diciendo son refranes, ¿no? Como dice el viejo y conocido refrán, hermana Marta. El que con lobo se junta a aullar sin El que con lobo se junta a aullar sin cesar. Sí. Y eso es verdad. Eso es verdad. ¿Un clavo saca otro clavo? ¿No? Ok, correcto. Ahora, volvamos a esto. Este pacto de las obras, hermanos, permanece hasta el día de hoy y es lo que rige a la humanidad. Es lo que rige a la humanidad este pacto todavía. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos adelante. ¿Quién? ¿Cuál? ¿Dónde?
Hermano, ¿no? Ok. Siguiente pacto. Ahora está como muy opaco, ¿no? El pacto con Noé. El pacto con Noé, sí, es que ahora está abierta ahí la ventana. El pacto con Noé. Se encuentra en Génesis capítulo 8, versículo 20, hasta Génesis capítulo 9, versículo 22. Igual que los anteriores, contiene 7 partes. El pacto con Noé tiene 7 partes. Número 1. No volver a maldecir la tierra de la misma forma, con un diluvio. Es decir, nunca Dios va a volver a destruir el planeta Tierra con agua. Él lo prometió, es parte del pacto. 2. No volvería a destruir a todo ser viviente de la misma forma. En el primer caso, la tierra ya no sufriría otro diluvio. La tierra se puede inundar en ciertas secciones, pero que todo el planeta sea cubierto con agua ya no va a suceder nunca más, jamás. Y no volvería a destruir a todo ser viviente de la misma forma. Dios se está comprometiendo. Tercero, garantizó la permanencia de los recursos sustentables. Es decir, mientras de aquí en adelante va a haber para comer, y va a haber agua, y va a haber todos los recursos para que la vida pueda ser sustentada en la tierra. Y por más que el hombre le eche ganas a destruir el planeta va a poder seguir sustentando la vida. Dios lo garantizó. Eso no quiere decir que tratemos mal al planeta. Eso no quiere decir que agarremos y tiremos bolsas y bolsas y bolsas y plástico y plástico. Deberíamos de reducirlo, ¿no? Fructificación de la raza y su multiplicación. ¿Cuál sería la diferencia entre fructificar y multiplicarse? Multiplicarse es hacerse muchos y fructificar es prosperar. La prosperidad, el avance. Y está ahí implícito el desarrollo tecnológico para lo cual el hombre creó al hombre, para lo cual Dios se lo dio al hombre. Es decir, Dios creó al hombre con inteligencia, lo que decíamos. El ser humano no es el que mejor ve sobre la faz de la tierra, pero por su inteligencia y su desarrollo es el que mejor ve. El telescopio Hubble, por ejemplo, o el microscopio atómico. ¿Atómico o nuclear? Bueno, no es el ser más rápido, no vuela, pero sin embargo es el que más rápido vuela, el que puede estar en el agua también, superando a todos por la inteligencia. Es la parte inmaterial, la mente que Dios le dio al ser humano, aparte de la inteligencia que ya tiene, hablemos cerebral. La fructificación entonces de la raza humana. El ser humano iba a desarrollarse, a establecer su propia sociedad, a controlar el planeta y además a multiplicarse. En este momento somos más de 7,000 millones de seres humanos. Si pudiéramos ser más, y el planeta podría sustentar más. El problema es otra vez la organización del ser humano, ¿no? Miren, de principio nadie debiera de vivir aquí donde estamos. No, el ser humano no debería de vivir en cañadas. El ser humano debiera de vivir en valles, al lado de una fuente de agua, como las culturas crecieron. Ustedes vean cualquier cultura ancestral y creció al lado de un río. A ver, por ejemplo, Babilonia. Babilonia tenía 2 importantes ríos a los lados, ¿no? Pero ¿sobre cuál era más el que estaba pegado? ¿Al lado de cuál? ¿El Tigris o el Éufrates? La ciudad de Londres, el río, el Támesis, Roma, el río, y ahí nos vamos. París y el río, y ahí nos vamos. Aquí no debería de haber nada, pero ya ve cómo somos, ¿verdad? Muy bien. Pues sí, ahí va el siguiente. La reiteración del dominio del planeta y la vida que en él hay. Dios le vuelve a dar al hombre el control sobre el planeta y sobre la vida. Le reitera este hecho que ya le había dado en el pacto con Adán, pero ahora con la destrucción se lo vuelve a dar a Noé y le dice: el control del planeta es de la raza humana. El ser humano tiene esa responsabilidad y que hemos sido muy irresponsables en el trato al planeta. Siguiente. La entrega del gobierno humano por el hombre será derramada, dice, la sangre. La sangre del hombre por el hombre será derramada. Júzguense a ustedes mismos. A partir de este momento, en el pacto con Noé, se establece el gobierno humano, que no existía antes como tal.
Entonces vean, lo primero que existe es la familia, la autoridad de la familia, y luego aparece la autoridad del gobierno humano, y luego aparece la autoridad de la iglesia. ¿De acuerdo? Y cuando hay algún problema en estos casos, uno tiene que ir a ver cómo Dios, qué es primero y qué es después. Entonces la autoridad de la iglesia no está por encima de la autoridad del gobierno humano, en el sentido, por ejemplo, de quién se casa y quién no se casa. ¿De acuerdo? ¿Cómo no puede estar el gobierno humano por encima de la autoridad de los padres? Y ahí nos vamos, así funciona. Ni la autoridad del pastor está por encima de la autoridad de los padres. Si los padres que no son creyentes no permiten a su hijo bautizarse, yo no lo bautizo, porque está sujeto a tus padres y debes obedecer a tus padres. Y alguien dirá, es menester obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Sí, y se está haciendo, porque primero debes obedecer a tus padres. La voluntad de Dios se manifiesta a través de eso. Incluso en el caso de una mujer casada, que su esposo no es salvo y no la quiere dejar que se bautice, pues no se bautice, obedezca a su marido. ¿Cómo va a ganar al marido? ¿Rebelándose contra él o desagradándolo? Mejor convénzalo y dígale, mira que así, y él dice, da su brazo a torcer. Ya ven que las mujeres no saben lograr eso. Claro que no. No, las mujeres no saben cómo convencer al hombre. O sea, ¿quién sabe cómo le haría Eva para convencer a Adán que se comiera el fruto? ¿Quién sabe? Nadie sabe. Porque no son persuasivas las mujeres. Pero ahí es donde no quieren usar su... ¿Por qué no fue a la reunión de damas? No me dejó mi marido. Mire. No me dejó mi esposo. Ay, hermana, no diga eso, hermana, porque si usted ha querido, lo convence. Usted le busca a dónde, mira, ya los niños los voy a dejar aquí, van a estar bien, te voy a tener ahí listo tu platito calientito para cuando tú llegues, pero déjame ir, ¿no? Ahora sí, ella llega y le dice, ¿verdad que no me vas a dejar ir a la reunión de damas? ¿Verdad que no? No, ay, soy bien obediente a mi marido. Bueno, seguimos. Finalmente, una señal en los cielos recordaría el pacto. Hermanas, ya le quedaron. El arco iris. Y hay muchos que dicen, ¿cómo es posible que el arco iris fuera una señal de que ya no iba Dios a destruir a la tierra con lluvia, pues con el diluvio? ¿Cómo? Pues muy fácil. Nunca había llovido sobre la faz de la tierra hasta el día del diluvio, nunca había llovido. La Biblia dice que se levantaba un vapor, así unos centímetros, y volvía a caer. Esa era la lluvia. Dada la gran presión atmosférica que había sobre el planeta, no había nubes. Nunca habían visto nubes en el cielo. El planeta era un solo continente, el Pangea. Nunca había llovido sobre la faz de la tierra y había una sola estación, verano. Y todo era un clima tropical. Y había plantas gigantescas y abundantes como para que los dinosaurios pudieran subsistir. Luego del diluvio todo cambió. Todo cambió. 40 días estuvo lloviendo. Pues ¿dónde había tanta agua? Cuando ustedes leen en la Biblia en Génesis 1 que Dios separó de las aguas de las aguas y a la expansión le llamó cielos, quiere decir que los mares, así como había mares, así en la parte superior de la atmósfera terrestre había agua en forma de vapor. Y ahí estaba. Y toda esa agua encima creaba una mayor presión atmosférica y hacía que fuera más espesa la atmósfera, de tal manera que podían volar animales y crearse insectos gigantescos. Recuerden, el tamaño de un insecto está determinado proporcionalmente a la cantidad de oxígeno que tiene. Y siendo el oxígeno de los gases más pesados, el oxígeno siempre está en la parte más baja de la Tierra. Por eso a 8.000 metros ya casi no hay moléculas de oxígeno. Y solamente alpinistas entrenados, preparados, pues pueden acceder al Monte Everest sin oxígeno. Nosotros yo creo que a los 4.000 ya empezamos a marearnos y a vomitar y nos da el mal de montaña. En la Ciudad de México, fíjense, es tan brusco el cambio de presión atmosférica. Aquí casi estamos a nivel del mar. ¿A cuánto estaremos? 200 metros sobre el nivel del mar aquí.
500 metros sobre el nivel del mar, aquí ya se me hace muchísimo. Pero bueno, vamos a... Si fuera así, podríamos tener drenaje profundo, pero no tenemos. Entonces yo creo que sí estamos aquí unos, ya exagerándole, unos 100. Ahí está la zona del río. Vea el declive, la caidita que tiene el río. Por eso no podemos tener. Alguien decía eso. Pero ¿por qué no se hace como en la Ciudad de México un drenaje profundo? Porque se mete el mar, criatura. O sea, ¿cómo le vas a aventar los desechos que están por debajo del nivel del mar al mar? Sí, oye, elemental, mi querido Watson. Pero pues, no se puede. Tenemos que tener un drenaje muy superficial para que se pueda ir la cosa al mar. Bueno. Se va uno en el avión y baja a la Ciudad de México, que está a 2.270 metros sobre el nivel del mar, y lo primero que lo resiente son los intestinos. Aquí nuestros intestinos, hermanos, están bajo una mayor presión atmosférica. Entonces llega allá y se distienden. Le cabe más, el estómago se amplía y dice, échale otras 2 gorditas. No, sí, y hay a quienes les duele la cabeza, etcétera, etcétera. Por esa diferencia. Digo todo esto porque la señal, hermanos, la señal de Dios para el pacto que hizo con Noé, que ya no te voy a volver a destruir así, y establecer el gobierno humano, es el arco iris. Entonces, cuando llueve, aparece el arco iris, que es el hecho de algo que es rarísimo, que la luz sea una onda, se comporte como una onda, pero también como una partícula. Y eso es rarísimo, pero no vamos a entrar en esos trances. Presenta el intento divino tocante al gobierno humano y su posteridad, estableciendo la responsabilidad del hombre para gobernarse a sí mismo. Este pacto con Noé es, en esencia, un pacto con la humanidad sobre la necesidad de establecer leyes que le ayudasen a gobernarse a sí mismo. Y así es todavía como está funcionando. El ser humano tiene la libertad de gobernarse a sí mismo y de crear sus propias leyes. Humanamente hablando, ya no estamos hablando de la iglesia. La iglesia es otro pacto y solamente los que son salvos entran a formar parte de ese pacto, de este pacto. Los que no son salvos no. El apóstol Pablo lo dijo así: los que están afuera, a eso los juzgará Dios, pero los que están dentro de la iglesia van a ser juzgados por la palabra de Dios y por la misma iglesia. Ahora, no tenemos autoridad en la iglesia de matar a nadie, ni de hacer nuestra propia cárcel, ni de ser puritanos y crear nuestra propia comunidad. La tienda cristiana, la Soriana cristiana, ¿verdad? La escuela cristiana, el seguro social cristiano, y que no entre ningún incrédulo. Es más, vamos a comprar 60 hectáreas aquí en Tijuana y solamente le vamos a vender a cristianos, y solamente va a haber cristianos y puros cristianos. Eso no, así no funciona. Lo que Dios creó es la iglesia, que debe de estar en medio del mundo para que brille como una lámpara, como una luz. Sí, yo no tengo nada en contra de los colegios cristianos, nada más que el problema del colegio cristiano es que ahí todas esas lamparitas están alumbrándose entre ellos mismos y luego andan todos lampareados. Que ya no ven bien. En cambio, cuando un joven cristiano va a una escuela secular y da testimonio de ser cristiano, es una luz. Claro que si se comporta como todos los demás, pues es tinieblas y oscuridad como todos los demás. Muy bien. Ese es el pacto con Noé. La próxima semana, hermanos, vamos a entrar a ver ya algunos pactos más específicos. Que este sería el pacto ¿con quién sería? Abraham, con su hijo Isaac. Y Dios va a establecer un pacto con Abraham, que va a afectar, en este caso, a la descendencia de Abraham física y a la descendencia de Abraham espiritual. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué somos hijos de Abraham? No según la carne, porque nosotros somos mexicanos, una mezcolanza, somos mestizos, una mezcla. De ahí viene la palabra mestizo, de mezcla. Pero, ¿cómo seríamos nosotros descendientes de Abraham? ¿Por qué? ¿Cuál promesa? La que Dios le dijo No la promesa. Por la fe. La fe que nosotros tuvimos en Cristo para salvación es la misma fe que tuvo Abraham en Dios. Abraham es el padre de la fe.
nosotros somos hijos de Abraham por la fe en Cristo, mientras que hay hijos de Abraham por la sangre. Pero los que son hijos de Abraham por la sangre no necesariamente son hijos de Dios, pero todos los que son hijos de Abraham por la fe son hijos de Dios. Eso ya lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar la escuela dominical. Así es que miren, hermanos, la idea de algunos creyentes de yo no estoy sujeto a las leyes humanas, no, pues sí. Ahora, sí es importante recordar esto, que cuando el gobierno humano trata de tomar una autoridad que no le corresponde, como le dijo Pedro y Juan al Sanedrín, al gobierno judío, nos es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, porque ellos le dijeron, no queremos que vuelvan a predicar a Cristo. Y esa autoridad no la tiene el gobierno no tiene autoridad para decirnos lo que vamos a creer o lo que no vamos a creer, no tiene esa autoridad. Esa no es su autoridad. Así es que Pedro y Juan, ¿qué dijeron? ¿Qué les dijeron? ¿Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Si nuestro gobierno en un momento dado llegara a prohibir salir a tocar puertas, pues vamos a tener que salir a tocar puertas de todas maneras. A ver de qué manera y de qué forma, pero tenemos que predicar a Cristo. No vamos a dejar de predicar a Cristo, que por qué. No, ya lo prohibieron. Vamos a orar entonces. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por la escuela dominical y observar y entender, Señor, cómo hemos llegado hasta donde estamos. Que podamos recordar estos pactos y sus alcances y sus propósitos es nuestra oración. Te damos las gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús.